pantalla porque ya estás como coanfitrión. Vale, vamos a ver. Perfecto, pues me confirmáis que estáis viéndolo, ¿no? Ahora mismo te pide doble clic para habilitar, se irá conectando en breve y vamos a dar comienzo al curso de factura electrónica que va a ser impartido por don Alberto Sánchez, responsable del grupo Solution. Solution, sí. Alberto es ingeniero en informática y está especializado en todos estos temas. Desde Cámara de Comercio de Cartagena, consciente de el gran número de interrogantes que abre el tema de la facturación electrónica, hemos querido organizar esta formación para facilitar a empresas y profesionales pues su adaptación a este nuevo sistema. Alberto, agradecerte tu participación en este seminario. Sabemos que tus múltiples obligaciones te tienen muy ocupado y valoramos el que nos hayas hecho este hueco para poder impartir esta formación. Sin más, pues ya te cedo el uso de la palabra y quedamos a la espera de tus enseñanzas en la mañana de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros también por contar con Grupo Solution. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Como ha dicho José Carlos, pues soy el director del departamento de IT de Grupo Solution. Entonces, llevamos meses trabajando con el tema este de facturación electrónica de Verifactu, del famoso Verifactu. Y bueno, pues os voy a contar un poco, teniendo en cuenta que soy informático, pues hasta donde puedo contaros de este tema, ¿vale? De lo que yo sé. Sí que me gustaría que quedara claro, pues, que quedara claro en esta conferencia qué es una factura electrónica y qué es Verifactu, ¿vale? Porque creo que son los dos grandes dilemas o las dos grandes preguntas que hay hoy en día, porque no se ha explicado bien ni por parte de la administración ni por parte de nadie, ¿vale? Todo el mundo estamos escuchando hablar por todos sitios de factura electrónica y realmente lo que nos viene ahora en 50 y tantos días es el Verifactu, que no es una factura electrónica, no tiene nada que ver. Entonces, voy a intentar explicaros la diferencia entre una cosa y otra y sobre todo de las leyes, las dos leyes que hay ahora mismo que acogen a tanto a Verifactu, la ley de antifraude y la factura electrónica, la ley CREA y CRECE, son dos leyes que ya están vigentes, pero que no están totalmente desplegadas al 100% con todas las características que acogen, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, si queréis, viendo primero qué es una factura electrónica, ¿vale? Para poder diferenciar y que a la hora de que hablemos de Verifactu tengamos los conceptos claros. Entonces, una factura electrónica es una versión digital de la factura que hay en papel que todos conocemos, ¿vale? En papel o en PDF, vamos, que lo mandamos ahora mismo por email. Tiene la misma validez, tanto fiscal como legal. Lo único que es digital, es una versión digital. Ya estamos trabajando con factura electrónica en España desde el 2015 con FACE. No sé si los que hayáis utilizado la FACE para facturar la administración pública, ayuntamientos, universidades, juntas, diputaciones, pues eso sí que es una factura electrónica, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con lo que va a entrar ahora en vigor el día 1 de enero. Entonces, como hemos dicho, una factura electrónica es una versión digital de una factura tradicional, pero que no es en papel, es en formato digital, ¿vale? Tiene algunas características, como por ejemplo lo que estoy comentando, pues ese formato electrónico internamente, ¿vale? A nivel informático, pues tiene un formato XML o VL, que es el que se va a importar, el que se va a implantar en España, el formato VL. Luego, además, también tiene una validez legal y jurídica, que a no ser en papel o no ser en PDF, pero tiene la misma validez legal, ¿vale? O sea, no hay ningún problema con eso. Y además va autentificada, va firmada con una firma electrónica para poder verificar su autenticidad. Una cuarta característica, pues que el envío y la recepción de esas facturas son inmediatas. O sea, yo genero esa factura desde mi software de facturación electrónica, lo mando al destinatario y automáticamente el destinatario la recibe y puede aceptarla, rechazarla o lo que considere oportuno, incluso a la hora de pagarla, pues puede marcarla como pagada y yo automáticamente como remitente puedo ver el estado en el que está esa factura. ¿Vale? Eso ahora mismo no sucede con la factura tradicional. Yo mando la factura en papel, en una carta, o se la mando en PDF por un email y el cliente la recibe, puede no decirme nada, puede no aceptarla, no estar de acuerdo, y a no ser que me llame para decirme no estoy de acuerdo con esta factura, pues no sabemos más información, ¿vale? Todo eso con la factura electrónica pues, se corrige, ¿vale? Y además
tiene una quinta característica, que es el archivado es digital. Nos olvidamos ya de tema de armarios en acetas en papel que se hacía antiguamente o en el disco duro tener carpetas, porque todo eso va a estar almacenado dentro del programa de facturación electrónica. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que es una factura electrónica. ¿Vale? ¿Qué beneficios tiene? Pues, como estoy diciendo, tiene una reducción de costos en papel. O sea, no hay que imprimirla, no hay que mandarla por carta, no hay que guardarla en archivadores, por lo tanto, ya tenemos un beneficio a nivel de espacio y a nivel ecológico. Y además tiene mayor rapidez en procesos contables y administrativos, porque, como os estoy comentando, esa inmediatez de enviarla, el cliente recibirla y todo eso es en tiempo real, ¿vale? Entonces no tenemos que esperar a que eso se vaya contabilizando y se vaya gestionando. A nivel contable, pues también tiene una ventaja, porque obviamente Hacienda, como lo veremos luego más adelante con la ley Crea y Crece, Hacienda va a tener notificación de todas estas facturas. Entonces, se supone que a la hora de generar libros de IVA y todo eso, pues en tiempo real vamos a poder ver cómo está toda nuestra facturación. También tenemos menor posibilidad de errores o pérdidas, porque la factura, pues al no mandarla por carta, no se pierde, o equivocarnos en mandar el PDF equivocado. Entonces, todos esos posibles errores humanos los evitamos. Y como os estaba comentando, pues tiene una mayor transparencia fiscal y control tributario. ¿Vale? Entonces, todo esto son las características y beneficios de una factura electrónica. Eso, como os he comentado, es lo que se está utilizando ahora mismo en FACE para facturar a un ayuntamiento, por ejemplo, ¿vale? Yo desde FACE genero la factura, desde el programa que hay, Facturae o cualquier otro programa, y lo mando directamente al ayuntamiento y el ayuntamiento la recibe y la tramita y me dice que está aceptada o que está rechazada. Eso es lo único que hay ahora mismo en España de factura electrónica. Llevamos desde 2015 con esto, pero a día de hoy es lo único que hay. Y como vamos a ver más adelante, todavía queda un poco, ¿vale? Un poco para que esto esté implantado completamente en todo el entramado profesional de España. Lo que sí que va a entrar ahora, a partir del 1 de enero, es la ley antifraude. ¿Vale? La ley antifraude es la ley 11/2021 para medidas de prevención y lucha contra el fraude. ¿Vale? Y entonces su objetivo principal es ese, combatir el fraude fiscal. Como lo principal que le interesa a la agencia tributaria de esta ley es que los programas informáticos ya no permitan gestionar una doble facturación, o tengamos una facturación B, ¿vale? O que permitan ocultar o cambiar ventas o modificar facturas. Esa es la principal característica de la ley. O sea, tiene más artículos, pero la principal característica es intentar combatir el fraude fiscal a través de que los programas informáticos de facturación cumplan una serie de características que no permitan generar fraude. ¿Vale? Entonces, como estaba diciendo, pues esa exigencia de un software de facturación certificado, pues realmente no sería certificado por Hacienda, ¿vale? Hacienda no va a certificar ningún software, simplemente que el fabricante de ese software tiene que emitir un certificado, tiene que asegurar que cumple con la ley antifraude, ¿vale? Pero Hacienda no certifica ningún software. O sea, si veis por ahí que hay software que se está vendiendo certificado por Hacienda, eso no existe, ¿vale? Hacienda no va a certificar ningún software, simplemente es el fabricante el que tiene que asegurar que cumple con la ley antifraude. ¿Cómo tiene que ser este software informático de facturación? O SIF, que como se le llama por las siglas, pues mira, tiene que asegurar una integridad. ¿Qué significa eso? Que toda la información que se meta no se vaya a perder ni se vaya a transformar, ¿vale? Yo meto 5, pues se queda un 5 guardado como cantidad. Tiene además que asegurar una conservación. O sea, nos tiene que asegurar que no cambiamos de año fiscal y las facturas del año anterior desaparecen, sino vamos a poder seguir manteniendo todos los años fiscales y todo el histórico de facturación que hemos hecho. Además, tiene que tener una legibilidad, o sea, las facturas que genere y que almacene tienen que poder ser legibles, no vale que las codifique con un formato de codificación que solamente entienda ese software o el fabricante, ¿vale? Tienen que ser legibles. Además, muy importante, tiene que tener una trazabilidad. Esa trazabilidad nos implica que podemos ver todo lo que ha pasado con esta factura. Pues tiene que quedar un registro interno en el software de cada una de las facturas, de todo lo que se ha hecho con ella. Pues se ha generado, se ha modificado, se ha mandado al cliente, se ha verificado con Hacienda y todo eso, ¿vale? Además, nos tiene que asegurar, importantísimo este punto también, nos tiene que asegurar una inalterabilidad. O sea, no podemos, las facturas una vez que están emitidas o están enviadas a Hacienda no se pueden modificar. Se pueden rectificar, se pueden anular, pero no podemos alterarlas.
¿vale? Nos equivocamos en una factura, pues oye, o la rectificamos o la anulamos y generamos una nueva. Eso Hacienda lo permite ahora mismo y lo va a permitir en un futuro. Pero ese número de factura, por ejemplo, si la factura número 10, pues esa factura número 10 la podemos anular, se quedaría anulada, pero generaríamos la 11, pero el número 10 se queda registrado y no se puede generar otra factura número 10, ¿vale? Y por último, estos programas, como he comentado, para poder mantener la trazabilidad, tiene que llevar internamente un registro de acciones, de qué acciones se están realizando con la factura. Y además esas acciones tienen que ir codificadas con una huella, ¿vale? Ahora lo veremos más adelante, con una huella que certifique que esas acciones son reales. Otra de las características de la ley, como os he comentado, la principal es el tema, la gestión de los programas de informáticos de facturación, pero otra de las características que tiene es las operaciones con dinero en efectivo. No se pueden pagar más de 1.000 euros en cualquier operación entre empresas o autónomos, ¿vale? Esto ya está operativo desde 2021 o 2022 y esto sí que está vigente. ¿A quién se le aplica esta ley? O sea, ¿quiénes somos los que vamos a tener que utilizar obligatoriamente Verifactu? Pues todos aquellos negocios o profesionales que desarrollen actividades económicas en España, como hasta ahora, ¿vale? Y sobre todo los que usen sistemas informáticos o software para gestionar sus ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos emitiendo facturas en papel, a mano, facturas manuscritas o facturas en Excel, por ejemplo, pues ahora mismo hace unas semanas hay bastantes rumores por internet porque hay muchos foros e incluso la propia agencia tributaria tiene una página de ayuda a todo el tema del Verifactu en la que una de sus facts, de sus preguntas frecuentes es si voy a poder seguir facturando en Excel. Bueno, pues la agencia tributaria hace tiempo decía que no. En esa misma pregunta la han modificado y ahora dicen que sí, pero el otro día en una conferencia que estuve del creador de Verifactu, es un inspector de Hacienda que es el que ha creado el Verifactu, yo le hice esa misma pregunta y él me dijo que él recomendaba no usar Excel, por ejemplo, para facturar. ¿Por qué? Porque depende de quién considere, de quién sea, puede considerar que Excel puede ser un programa informático de facturación, un sistema informático de facturación. Y como hemos visto, los sistemas informáticos de facturación tienen que cumplir unas características, pues ser legible, trazabilidad, registro de acciones, que Excel no cumple. Por lo tanto, estaríamos incumpliendo la ley. Y entonces, pues depende de la persona que nos esté haciendo a lo mejor una auditoría o una inspección, pues puede ser que considere que estamos cometiendo fraude. ¿Vale? Entonces, por eso la ley dice que especialmente el ámbito de aplicación de esta ley es especialmente aquellos que usen sistemas informáticos o software. ¿Vale? Si nosotros hacemos las facturas en papel, pues en un albarán, en principio no nos acogeríamos al tema del Verifactu. También tiene en cuenta esta ley, también se aplica a los desarrolladores y proveedores de software. O sea, nosotros tenemos que generar software. Digo nosotros como desarrolladores, nos consideramos desarrolladores de software, lo vemos al final. Tenemos que certificar mediante una declaración jurada que nuestro software cumple con la ley antifraude. O sea, no permite manipulaciones que puedan favorecer un fraude fiscal. Y también esta ley pues, se aplica pues, siempre que entre particulares y empresas cuando haya transacciones económicas, como hemos visto, con importes superiores a 1.000 euros, ¿vale? Que ya hemos dicho que no se pueden hacer en efectivo. Y por último, también hay que tener en cuenta los asesores fiscales y gestores, a los que también tienen que asegurarse, o eso dice la agencia tributaria, que sus clientes cumplan con esta ley, ¿vale? Entonces ellos mismos recibirán muchas veces las facturas de sus clientes en papel o en bolsas o por email, y entonces ellos mismos a la hora de facturarlas y de generarlos en sus programas, en su software de facturación, pues tienen que asegurarse que su software cumple la ley, ¿vale? ¿A quién no se le aplica esta ley? ¿Cuáles son las excepciones? Pues personas físicas, obviamente, no tenemos obligación de facturar, por lo tanto, no nos aplica esta ley. A las empresas en territorios forales, porque en Navarra y en País Vasco ya tienen un sistema parecido que se llama TicketBuy, ya llevan varios años usándolo. TicketBuy se creó hace años antes de Verifactu, pero con una idea de la agencia tributaria que tenía para Verifactu. Lo que pasa que, bueno, han tardado en ponerla en vigor y ellos pues han desarrollado su TicketBuy, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo que vamos a ver ahora que es Verifactu. Y además en Ceuta y Canarias y Melilla pues tienen su propio régimen fiscal también. Entonces, en ese caso, empresas de allí estarían en esa excepción.
Y, por último, a las compañías que ya están acogidas al SI, al suministro inmediato de información. Esas empresas que tienen obligación de, en un máximo de 4 días, informar de su facturación, pues no están obligadas a acogerse al Verifact, ¿vale? Porque ellos ya informan a la agencia tributaria de todos sus movimientos fiscales. ¿Cuál es el cronograma de aplicación de la ley? Pues como os he comentado, entre 2021 y 2022 se crearon las primeras implementaciones y se publicó. El reglamento oficial de Verifactu y las especificaciones que tenían que tener esos SIF, esos software de facturación, salieron entre 2023 y 2024. Y nosotros, como desarrolladores, hemos tenido un plazo de adaptación de software hasta el 29 de julio de 2025. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esa fecha, todo software que se haya vendido a partir del 29 de julio ya tiene que cumplir obligatoriamente con la ley antifraude. O sea, si tenemos un software o vendíamos un software que no la cumplía, podríamos venderlo hasta el 28 de julio. El 29 de julio ya el software que vendamos tiene que cumplir con la ley antifraude. Por lo tanto, cualquier nueva empresa que se haya creado a partir de esta fecha y haya tenido que comprar un software de facturación, pues ya se lo tienen que haber vendido con la adaptación al Verifact. Entonces, el plazo que entra en vigor el uso de este software es el 1 de enero para sociedades mercantiles y el 1 de julio para autónomos y el resto de tipos de empresas. O sea, 1 de enero, quedan 50 y tantos días, y autónomos a partir del 1 de julio. Si no cumplimos con la ley antifraude, pues nos acogemos a unas sanciones. Hay unas multas tributarias, por ejemplo, pues por no presentar declaraciones o incluir datos falsos en esas declaraciones, pues entre un 50% y un 150% de la cuota que has defraudado. Además, por incumplir obligaciones formales, pues entre 150 euros y 6.000 euros. Y por no emitir facturas o emitirlas de manera incorrecta, por ejemplo, que no estén verificadas si tienes que hacerlo o estén mal hechas, pues entre el 1% y el 50% del importe que has omitido. Para las empresas desarrolladoras y distribuidores de este software de facturación nos puede caer una sanción de 150.000 euros por ejercicio si el software que estamos vendiendo no cumple con la ley antifraude. ¿Vale? O sea, como os he comentado antes, a partir del 29 de julio ya es obligatorio que el software que vendamos sea con la ley que cumpla la ley antifraude, por lo tanto nos estamos acogiendo ya a unas posibles sanciones de 150.000 euros si no lo hacemos así. También para las personas o empresas que usen o tengan un programa que no cumpla con la ley antifraude, se pueden incurrir sanciones de 50.000 euros por ejercicio. ¿Vale? Todo esto, obviamente, como todavía no se ha aplicado hasta el 1 de enero la ley antifraude, pues no sabemos cómo se va a gestionar, no sabemos si va a haber inspecciones por empresas o cómo se va a hacer cómo se van a implementar este tipo de sanciones. Pero bueno, la ley es lo que acoge, ¿vale? Todavía no hay ningún sancionado ni sabemos cómo se va a hacer, pero bueno, que sepáis un poco lo que la ley dice que pueden ser las sanciones. Por fraude fiscal, ¿vale? Y ocultación de ingresos, pues igual tenemos unas sanciones del 100 al 150% de la cuota defraudada. Y ahora ya, si queréis, entramos un poco en materia, que es lo que más creo que os interesa a todos saber, para el que no sepa todavía, qué es el famoso Verifactu. El famoso Verifactu no es un programa, no es otra cosa que, aparte de un logotipo bastante feo, que está en la comunidad de diseñadores gráficos de España bastante cabreada por el tema, es una normativa, la normativa que tiene la ley antifraude para que se verifique que se está cumpliendo, ¿vale? Que se cumple y que no hay fraude fiscal. Es una normativa, ¿vale? Entonces, no se trata, como os estaba diciendo, de un programa informático. Es una normativa que tienen que cumplir los software de facturación. ¿Y cómo funciona Verifactu? Pues es tan sencillo como que cuando el software genera una factura, tiene que llevar internamente un registro de facturación, como hemos visto al principio, que tenía una de las características de esos software de facturación, de esos SIF, ¿vale? Y ese registro de facturación genera una huella digital única de cada factura, en la que va incluida dentro información, por ejemplo, de facturas anteriores. Es obligatorio decir cuál es la factura que has generado o has verificado anteriormente, aunque sea de otra serie distinta completamente, ¿vale? Lo que quiere Hacienda es que entre todas las facturas que tú generes no haya ningún hueco ni haya posibilidad de que metas una que no le hayas comunicado a ella.
¿vale? Y luego además te permite ese registro de facturación, te permite firmarlo electrónicamente pues, para más seguridad y autenticidad de que corresponde a quien corresponde. Ese SIF, ese software de facturación, a día de hoy, aunque ahora os comento que a futuro no va a ser así, pero bueno, a día de hoy exige o permite elegir entre dos modalidades. No es que tú cuando instales el software te permita elegir una u otra, sino que el fabricante del software tiene que haber elegido funcionar o de una manera o funcionar de otra, con modalidad Verifactu o modalidad no Verifactu. La modalidad Verifactu implica que cuando se genere una factura, hay que automáticamente el software la sube al servidor de Hacienda y Hacienda ya la queda registrada. La modalidad no Verifactu es que tú desde tu software vas generando facturas y las vas almacenando hasta que Hacienda te solicite esa facturación. Entonces, en ese momento, el software tiene que mandarla. Tiene que mandarla, pues, obviamente, con su registro de acciones, como hemos visto, con su huella digital de facturación y con todo el encadenamiento de facturas que hemos visto que tiene que tener, ¿vale? Pero son las dos modalidades. La modalidad no Verifactu se prevé a un futuro, a medio plazo, que desaparezca, ¿vale? Que se utilice solamente modalidad Verifactu. Entonces, bueno, a día de hoy puede haber programas que utilicen una u otra, pero sí que confirmado por la agencia tributaria el otro día en la conferencia que os comento que estuve de esta persona, sí que verificó y confirmó que la modalidad no Verifactu a futuro dejará de utilizarse, ¿vale? O la agencia tributaria dejará de admitirla. ¿Cuál es la única, ahora mismo a nivel visual, la única novedad que vamos a ver nosotros cuando recibamos o emitamos facturas? Pues que van a llevar un código QR. Ese famoso código QR que se habla que tiene que llevar esas facturas nos va a permitir escanearlo con un teléfono y poder conectarnos al servidor de Hacienda y verificar que esa factura la tiene Hacienda ya registrada. Por lo tanto, nos permite verificar la trazabilidad y la autenticidad de la factura, tanto para las facturas completas como para las simplificadas. Los tickets de compra, vamos a comprarnos unos zapatos y a partir del 1 de enero puede ser que ya se esté dando, por lo que os he comentado, porque el software de facturación nuevo ya tiene que cumplir esta normativa, pero bueno, a partir del 1 de enero seguro vamos a ir a comprarnos unos zapatos y el ticket que nos den de caja ya tiene que llevar ese código QR, porque un ticket es una factura simplificada, ¿vale? Entonces, sería obligatorio que lo llevara. Entonces, ¿para qué sirve Verifactu como recapitulación? Pues evita el fraude en las ventas. No es difícil ocultar ingresos o alterar facturas. Por ejemplo, si tenemos un fontanero que va a nuestra casa, no tengo nada en contra de los fontaneros, o sea, es simplemente un ejemplo, pero si tenemos un fontanero que va a casa a arreglarnos el fregadero que se nos ha atascado y nos cobra 200 euros, pero luego cuando él declara a Hacienda solamente 50 euros o no lo declara, ¿vale? Ahí está cometiendo él un fraude. Por lo tanto, si nosotros exigimos una factura y esa factura lleva un QR y podemos a través del QR verificar que lo que ha declarado Hacienda son esos 200 euros, pues obviamente estamos comprobando que lo que nos está cobrando es lo mismo que está indicando Hacienda que ha cobrado, ¿vale? Entonces ahí evitamos el fraude en tema de ventas. Eliminamos también competencia desleal, o esto por lo menos es lo que dice la agencia tributaria. ¿Por qué? Pues porque se supone que tenemos la empresa que está acogida al Verifactu y que no comete fraude, pues es una empresa más confiable y nos permite elegir entre empresas que sean, se supone, más legales, ¿vale? Entonces eliminamos una competencia desleal en ese sentido. Lo mismo, lo que se estaba comentando, aumenta la transparencia y la confianza del consumidor y además sí que es verdad que facilita el cumplimiento y modernización de las gestiones tributarias de las empresas, ¿vale? Porque ya todas las facturas las tiene Hacienda y esperamos que a futuro, pues lo que bueno, esperamos no, confirmado también por la agencia tributaria, de que las empresas que se acojan al Verifactu, pues obviamente van a tener a la hora de generar el IVA trimestral, pues sí que le va a ser más sencillo porque Hacienda tiene toda la información ya, ¿vale? Tiene todas nuestras facturas. ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna, podéis interrumpirme mientras estoy hablando, ¿vale? Si os surge alguna duda o alguna cosa que queréis comentarme de lo que voy hablando, me lo podéis ir diciendo sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Lo digo porque terminamos de ver el tema del Verifactu, ley antifraude, y vamos a pasar a ver la otra. Sí, 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 sí. Sí, lo prefiero, lo prefiero. Sí, el autónomo sí, el autónomo sí. La persona física no, el autónomo sí. El autónomo, además, como os he comentado en el cronograma, os he enseñado aquí,
¿vale? Los autónomos tienen la obligación de utilizar el Verifacto a partir del 1 de julio del año que viene. ¿Vale? Las personas físicas son las que no. Ahora mismo, como personas físicas, no tenemos obligación de generar facturas, ¿vale? Entonces, a ver, que no lo tengo abierto porque si no, no lo veo todo. Vale. Yo, como persona física, tengo un local alquilado a 3 autónomas. Estoy obligado. No te sabría decir. No te sabría decir porque tú, obviamente, a esas personas autónomas le estás generando una factura, ¿verdad? Claro, si tienes que declarar IVA, tienes que hacer una factura. Y si tienes que hacer una factura, entiendo que sí que te tienes que acoger al Verifactu. Pero es una pregunta que te tendría que responder más o un gestor o una persona más experta en contabilidad, ¿vale? Si le genero 3 facturas mensuales, una a cada una. Bueno, como persona, sí que es verdad que como persona física nosotros podemos emitir facturas a nivel profesional. Yo, si doy una conferencia a nivel profesional como persona física, no tengo obligación de darme de alta como autónomo, pero esa factura sí que la tengo que generar, ¿vale? Y meterle mi retención y todo eso. Por lo tanto, al ser una factura, tendría que ir acogida al Verifactu. Cuando compro los zapatos, ¿hay que identificar al cliente en la factura o ticket de caja? No, porque son facturas simplificadas. La factura simplificada, la característica que tiene es que no se identifica al cliente, ¿vale? Pero sí que se identifica al emisor. Por lo tanto, es una factura simplificada y las facturas simplificadas se acogen a la ley antifraude. ¿Cómo genero y declaro esas facturas electrónicas? No, acordad lo que os he comentado al principio. No estamos hablando de facturas electrónicas, ¿vale? Estamos hablando, las facturas van a seguir generando y tramitándose de la misma manera que hasta ahora. Lo único que van a tener 2 características. Primero, tienen que llevar un código QR y segundo, tiene que estar verificada con el servidor de Verifactu de Hacienda, ¿vale? Pero no son facturas electrónicas. Entonces, ¿cómo las generas? Pues a través de un software de facturación, ¿vale? Pues lo que estamos comentando, si estáis, entiendo que todos los que estáis por aquí o la mayoría estáis utilizando algún software de facturación de cualquier tipo. Algunos a lo mejor estáis utilizando, como he comentado antes, Excel y estáis haciendo las facturas desde Excel. Pero lo suyo sería utilizar un software de facturación que, como os he comentado, ya tiene que cumplir con la ley antifraude y generarlas a través de ahí, porque ese software es el que se va a encargar de tramitarla y de notificarla a Hacienda, a la agencia tributaria. Sí, sí. A ver, esta es lo que os he comentado, esta polémica que hay ahora mismo con la agencia tributaria, porque hace unos meses esa pregunta habría sido una respuesta tajante de ¿estás obligado a utilizar Verifactu? Pero ahora mismo esa pregunta la han modificado y ahora dicen que no, ¿vale? Mientras Excel no sea considerado un sistema informático de facturación. Es una respuesta muy ambigua, ¿vale? Y de hecho está todo el mundo quejándose por este tema, porque no termina de decir si Excel es un sistema informático de facturación o no. Te dice que si solamente lo utilizas para... eh, para meter lo que son los datos de la factura, sus conceptos y el total, en principio no es considerado un sistema informático de facturación. Incluso si haces un listado de facturas con un sumatorio de lo que has facturado, no se considera un SIF, pero si ya ese Excel tiene macros y te genera libros de IVA y libros de contabilidad, entonces en ese caso sí se considera un SIF. Yo, como os he comentado antes, en la conferencia del otro día le hice esa misma pregunta a esta persona, al creador del Verifactu, y me dijo que él no recomendaba utilizar Excel. ¿Vale? Es su recomendación. La respuesta literal fue, si eres un empresario que te gusta el riesgo, puedes seguir utilizándolo y si no, pues utiliza un sistema informático de facturación certificado, acorde a lo que os he dicho, certificado por Hacienda, o sea, un sistema, un SIF que cumpla con la ley antifraude. Pero ya depende del riesgo que queráis coger. Ya te digo que es una polémica que hay a día de hoy, salió hace unas semanas por esta respuesta que hay ahí de la agencia tributaria y que es muy ambiguo, ya te digo, no queda claro de si Excel sí, Excel no. Está aquí preguntando también Antonio Ferrer, yo que las hago con Word y paso a PDF. Pues en principio, si las haces con Word,
no es un sistema informático de facturación, por lo tanto, no tienes obligación de acogerte a Verifactu, ¿vale? Es dicho por la propia agencia tributaria, igual que si las haces en papel. Si las escribes en papel en un talonario, en una libreta de esta de talonario de facturas, pues en principio tampoco tienes que estar obligado a acogerte a Verifactu. Pero ya te digo que esto es creo que es una cosa que vamos a ir viendo según se implante a partir del 1 de enero y vayamos viendo la agencia tributaria lo que va diciendo, ¿vale? Pero ya te digo, a día de hoy las respuestas son esas. ¿Tendrás que tener un software que te permita hacer esas facturas electrónicas y que se suban directamente a la agencia tributaria? Sí, es lo que os estoy comentando. Tenemos dos opciones, o las hacemos manuscritas o en Word o en Excel, si os atrevéis, y las hacéis y ya está. O si no, tienes que tener un software que sea el que utilice la modalidad Verifactu o no Verifactu y que sea ese software el que se encargue de subirla directamente a la agencia tributaria. ¿Hasta qué cantidad de dinero se puede hacer factura simplificada? No te sé responder esa pregunta, lo siento. No, ya te digo, como os he dicho al principio, soy informático, lo que conozco es por el tema del desarrollo de esta herramienta que nosotros este software de facturación que hemos desarrollado, pero ya hay algunos puntos de nivel de contabilidad que no te puedo responder. ¿Qué cantidad de dinero se puede hacer factura simplificada? No lo sé, no tengo ni idea. Factura simplificada estamos hablando de tickets, ¿vale? Una factura simplificada es un ticket. No lo sé. Si que sigo, que tenéis alguna preguntita más. Vale. Sí. No, dime si quieres. Sí. No, entiendo que no, porque ese Bizum sería, no haría un ticket, una factura simplificada, pero entiendo que, bueno, claro, para las facturas simplificadas sí. Ya te digo, no lo sé, es que no soy inspector de Hacienda, no soy contable, ¿me entiendes? Yo te os voy a hablar de sistemas informáticos de facturación. Esas cuestiones las tendréis que resolver con algún gestor o con Hacienda o con la agencia tributaria directamente, pero no te puedo decir. Sí, me pregunta aquí Vicente Giner. Hacienda facilita un programa de Verifactu para autónomos que sea gratuito. Sí, Hacienda ha sacado os lo iba a comentar más al final, ¿vale? Pero bueno, si queréis lo hablamos ya. Hacienda ha sacado un programa gratuito, ¿vale? Para facturar, ¿vale? Un SIF que han generado ellos mismos a través de la web de la agencia tributaria, pues te logueas con tu clave PIN o con tu certificado DNI electrónico y puedes generar tus facturas de manera que cumplan la ley antifraude. Es un programa que no tiene limitaciones, o sea, no tiene, se ha vendido siempre como un programa para pequeñas facturaciones, para pequeños autónomos o pymes con pequeñas facturaciones, pero ahora cuando ha salido, el 13 de octubre creo que fue cuando salió ya a la luz, resulta que no tiene ninguna limitación. O sea, puedes generar 1000 facturas si quieres. Pero sí, hay un programa. Creo que tiene alguna limitación, según comentaron el otro día, a nivel de no contempla todos los tipos de IVA o todos los impuestos posibles de una factura, pero los más normales y los más genéricos sí que los contempla y bueno, pues se puede utilizar, pues eso, para hacer facturaciones a través de ese software de la agencia tributaria. Si queréis, seguimos. ¿Cómo se llama el programa? Bueno, te tienes que meter en la página de la agencia tributaria o poner directamente Verifactu en Google y la página que te va a salir primera, donde vienen manuales, guías y las FAQs, las preguntas frecuentes que hay, creo que más de 100 respondidas por la agencia tributaria, ahí habrá un enlace para el programa, ¿vale? Eso, no sé exactamente cómo le llaman, pero está en la página de la agencia tributaria. Vale, luego lo busco y os lo pongo, ¿vale? El enlace en el chat si lo encuentro. Vamos a ver si queréis la otra ley que os comentaba al principio, aparte de la ley antifraude, que es la que acoge todo el tema del Verifactu y es la que entra en vigor ahora el 1 de enero. Vamos a ver la otra ley que ya está en vigor también, solo que no está al 100%, que es la ley Crea y Crece. Que sí, esta ley sí que es la que tiene en cuenta o la que sí que acoge toda la parte de factura electrónica, ¿vale? Esto sí que es una factura electrónica. Sí, mira, Antonio Ferrer ha puesto un enlace, efectivamente, ese es el de sedeagenciatributaria.gov.es, ¿vale? Ahí tenéis toda la información. Bueno, la ley Crea y Crece es una ley, ¿vale? Que lo que nos está
permitiendo es gestionar toda la parte de modernización y facilitación o la facilidad de crear empresas, mejorar el crecimiento de estas a nivel digital y reducir sobre todo la morosidad, ¿vale? Entonces, este último punto es importante, es el que más nos va a competir ahora de lo que vamos a hablar, ¿vale? Y vamos a ver qué mecanismos acoge esta ley para reducir la morosidad. En principio, a modo de resumen rápido, esta ley pues, nos permite crear empresas 100% online, que antes no se podía, ¿vale? Antes de que saliera, a través del CIRCE. Además, nos permite crear empresas con un solo euro de capital, que antes, pues sabéis que el capital social eran 3.000 euros, ahora solamente es 1 euro de capital. Sí que es verdad que esto tiene una letra pequeña y es que todos los años se te quita una parte de tu beneficio empresarial hasta que llegues a esa capital social que tenías que acoger, ¿vale? Pero bueno, de momento sí que puedes crear la empresa con solamente 1 euro de capital. Otra de las cosas que sirve es para fomentar la digitalización y modernización del tejido empresarial. ¿Cómo? Pues con esta medida que es la que todavía no está implantada, obligatoriedad de factura electrónica, ¿vale? Te va a permitir una mayor transparencia y agilizar la gestión de pagos y cobros. Y el otro punto gordo de esta ley, ¿vale? Importante, que es reducir el tema de la morosidad. ¿Cómo lo va a hacer? Pues quiere garantizar que las facturas se paguen en un máximo de 60 días para empresas y 30 días para la administración. Veremos a ver esto si se cumple o no se cumple, ¿vale? Pero en principio la ley dice esto. Para ello, va a crear un observatorio estatal de morosidad privada, que es el que se va a encargar de controlar los tiempos de pago de las facturas para comprobar qué empresas son morosas o tardan más de 60 días en pagar a sus proveedores. ¿Vale? Y luego, por último, pues esta ley también pues, facilita el acceso a financiación alternativa. Pues ya no solamente tenemos que financiarnos a través de entidades bancarias, sino que nos permite, pues a través de inversiones privadas, incluso con plataformas de crowdfunding, podemos financiar nuestra empresa que hemos creado, ¿vale? Entonces, como os comentaba, esta ley está ya vigente. Obviamente ya podemos crear empresas a través del CIRCE digitalmente, podemos crear empresas con 1 euro de capital social y podemos hacer todo este tipo de cosas de inversiones y de crowdfunding, ¿vale? Para financiar la empresa. Pero lo único que no está todavía vigente es el tema de la factura electrónica. Entonces, ¿cómo se va a aplicar cuándo se va a aplicar la factura electrónica? Pues de momento la ley salió entre septiembre y octubre del 22, ¿vale? Hasta abril de este año, pues ha habido un impasse ahí de bastante tiempo en el que no se sabía nada, pero estaban trabajando en el reglamento técnico de factura electrónica. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tienen que ser esas facturas electrónicas que vayan a emitir los software de facturación? Y cómo van a interconectarse esos software para poder mandar las facturas de uno a otro. O sea, como os he comentado al principio, la factura electrónica tiene esa inmediatez, esa característica de inmediatez, que nosotros una vez que la generamos y la mandamos al cliente, el cliente la recibe en ese momento inmediatamente, ¿vale? Por lo tanto, ese reglamento técnico es el que ha salido en abril de 2025, pero se sigue trabajando en él porque hay cosas que todavía no están del todo cerradas. Por lo tanto, ¿cuándo se va a aplicar la factura electrónica? Pues a día de hoy no se sabe. Para empresas que facturen más de 8 millones de euros anuales, o sea, grandes empresas, 12 meses desde que salga el Real Decreto. O sea, el Real Decreto y esa orden ministerial en la que ya sale todo el reglamento técnico de la factura electrónica ya definitivo y oficial, pues empezamos a contar 12 meses desde ese momento. Pero como de momento no tenemos Real Decreto ni tenemos orden ministerial, no sabemos cuándo se va a aplicar. El otro día comentaban algo de verano del 2028. ¿Por qué? Porque para el resto de empresas, que no facturamos 8 millones de euros anuales, tenemos 24 meses desde ese momento. Entonces están calculando que a lo mejor para el verano del año que viene salga el Real Decreto y la orden ministerial y a partir de entonces contamos 24 meses, pero son previsiones. Ya te digo que no hay nada seguro todavía. 24 meses para tener adaptado nuestro software de facturación para que utilice factura electrónica. A partir de entonces, todas las facturas que se emitan ya no van a ser ni en PDF, ni en papel, ni nada. Tienen que ser factura electrónica. Estamos hablando de verano del 2028, pero probablemente se pueda retrasar. Además, tiene una moratoria de 12 meses más para que ese software de facturación, además, informe del estado de las facturas. ¿Qué quiere decir? Que sobre el verano del 28
supuestamente, si ya entra en vigor esto, podemos generar facturas electrónicas, pero no tenemos obligatoriedad todavía de informar de qué estado está la factura, si está aceptada, rechazada. Simplemente evitar enviarlas en papel o evitar enviarlas por email, en un PDF o en un Excel o como sea. Simplemente enviarlas a través de un programa de facturación, pero sin informar el estado. Pero en 36 meses desde que se emita el Real Decreto, sí que los software ya tienen que emitir facturas electrónicas y además informar del estado en el que tiene que estar cada una. Vale, no sé si queda claro este cronograma. Si tenéis, como os he dicho antes, tenéis alguna duda, me vais cortando, ¿vale? No estoy mirando el chat, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Vale. Continuamos si queréis. Entonces, una vez que sea obligatoria la factura electrónica, ¿a qué sanciones nos acogemos? Bueno, pues por no emitirla o por no permitir el acceso a antiguos clientes a facturas, esto lo comentamos ahora un poquito más adelante, pues tenemos desde 0 a 10.000 euros. Ya te digo que esto, como todavía no está implantado ni está en vigor, pues no sabemos cómo se van a tramitar estas sanciones ni cómo se van a vigilar, pero bueno, ahí están en la ley, habla de ellas. Por incumplir plazos de pago, pues sí que nos pueden no permitir acceso a subvenciones y nos incluirán en un listado de morosos, que es el Observatorio Estatal de Morosidad Privada, que os he comentado que se va a crear, es el que se va a encargar de generar y de mantener ese listado de empresas morosas. ¿Quién tiene obligatoriedad de usar la factura electrónica? Pues todas las empresas, todo lo que sea B2B, empresarios y profesionales y autónomos que emitan B2B, pues van a tener obligatoriedad de generar factura electrónica. De momento el B2C, o sea, a consumidores finales, no va a entrar aquí. De momento, pero no sabemos en un futuro esto cómo cambiará. ¿Qué es los objetivos? Pues digitalizar las relaciones empresariales. Como os he comentado al principio, la factura electrónica tiene una característica y es que evita errores y evita problemas con esas facturas. Bueno, pues en este caso están digitalizadas. Reducimos costes, reducimos espacio, reducimos posibles problemas o pérdidas o errores y además controlamos la morosidad. ¿Vale? Porque ese es el objetivo número 2 de esta obligatoriedad, combatir la morosidad teniendo una trazabilidad de las facturas y además cuándo se ha pagado la factura. Que usemos factura electrónica, vamos a suponer que en el verano del 2028 no significa que Verifactu deje de estar operativos. Son dos leyes totalmente compatibles una con la otra. O sea, ese software de facturación que usemos a futuro de factura electrónica también tiene que seguir utilizando el sistema Verifactu. O sea, nuestras facturas, una vez que las creemos, se suben a Hacienda y automáticamente se mandarían al sistema de facturación del cliente. ¿Vale? Pero siempre igual, verificadas por Hacienda. Además, esas soluciones, esos software de facturación, tienen que ser interoperables entre sí. Si yo utilizo SAGE y otros utilizan A3 y otros utilizan el de la agencia tributaria y otros utilizan cualquier otro software de facturación, entre todos ellos tienen que poder ser capaz de operar. O sea, yo mando una factura de mi sistema y le tiene que llegar al cliente que puede tener otro sistema totalmente distinto. Entonces, eso es lo que recoge toda esa normativa de facturación que hemos estado hablando, que está todavía, bueno, salió en abril, pero yo creo que todavía va a haber algún tipo de modificación. Como os comentaba antes, una posible sanción que podemos tener es si no damos acceso a los clientes a un histórico de facturas que ellos han usado con nuestro software. O sea, nosotros dejamos de tener un cliente y ese cliente tiene derecho a poder emitir, o sea, poder acceder durante 4 años a ese software de facturación, aunque ya no nos lo esté pagando, tiene derecho a poder acceder a esos 4 años de facturaciones que ha tenido con nuestro software o con nuestra empresa, ¿vale? Con nuestro proveedor. Y si no, pues como dice la ley, tenemos unas posibles sanciones. Entonces, por recapitular un poco como resumen, ¿cuáles son las medidas que recoge esta ley, ¿vale? Para reducir esa morosidad? Pues obligatoriedad de factura electrónica, ¿vale? Para que se controle cuáles están pagadas y cuáles no. Condiciona subvenciones públicas al cumplimiento de los pagos. Si estás en esa lista de morosos del observatorio, no vas a poder acogerte a algunas subvenciones públicas. Crear este observatorio que os estoy comentando, que va a emitir un informe anual del listado de empresas morosas, ¿vale? Para que se sepa a nivel público cuáles son las empresas que no cumplen con los plazos de pago. O sea, como os he comentado, la ley dice que tienen que ser 60 días entre empresas. Y administraciones públicas, porque la administración pública también tiene una obligatoriedad de 30 días.
Además, para las grandes empresas tienen una obligación de transparencia en los informes de gestión. Están obligadas a emitir un informe anual, una memoria de cuentas, ¿vale? Que además tiene que ser auditada por una empresa externa, ¿vale? Para que comprobar que se cumplen esas fechas, ¿no? Esos periodos de facturación que no son morosos. Y por último, se estipula en la ley que la morosidad puede ser una competencia desleal, ¿vale? Está estipulada que es una competencia desleal, por lo tanto, nos acogemos a posibles denuncias por prácticas desleales con empresas pues, que no nos pagan o que tardan más en pagarnos de lo que está estipulado. Siempre y cuando, que se me olvidó comentarlo, la ley acoge que esos 60 días de pago entre empresas es el genérico, ¿vale? Así que si que entre cliente y proveedor hay un acuerdo de que en vez de 60 yo te voy a pagar a 90 y el cliente, el proveedor lo acepta, pues eso sería totalmente legal. Lo que no sabemos es cómo se va a informar al observatorio de que, oye, yo es que a mi proveedor le pago a 90 días y él está de acuerdo. Por lo tanto, eso habrá que informarlo, pero bueno, de momento, como no está creado, pues no se sabe cómo va a ser ese mecanismo. Em, Vale, pues con esto hemos visto las dos leyes, ¿vale? La ley antifraude y la ley Crea y Crece. Espero que os haya quedado un poco claro en qué consiste una factura electrónica y qué diferencia hay con Verifactu, que es lo que ahora nos entra en vigor. Y no sé si tenéis alguna pregunta más que hacerme, pues sobre la ley Crea y Crece, bueno, sobre la que hemos visto anterior, bueno, pues me vais diciendo. Sí que veo aquí en el chat, Antonio Ferrer pregunta que si habrá algún software gratuito de la agencia tributaria, ya hemos comentado que sí, que existe ya desde el 13 de octubre, que genere la factura y la envíe a la agencia tributaria y al cliente. O sea, a la agencia tributaria sí, al cliente te va a generar un PDF que te lo descargas y se lo envías tú al cliente pues por email o lo imprimes y se lo mandas por carta. ¿Vale? ¿Dependeremos de la web esa? Sí, claro, es un software que funciona a través de la web de la agencia tributaria. Por lo tanto, si tú decides utilizar ese software, pues dependes de esta web de la agencia tributaria para conectarte y crear las facturas y llevar toda tu facturación desde ese software. Es como cualquier otro, ¿vale? Nosotros, ahora el tercer punto de la charla, os iba a enseñar el software de facturación que nosotros hemos creado, que también es un software que se utiliza en la nube, no es un programa, no es un software que se instale en local en ningún ordenador y que te permite, pues la ventaja que tiene de funcionar así es que te permite trabajar desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo. No necesitas estar delante de tu ordenador con tu programa instalado en él. No sé, ¿alguna pregunta más sobre la ley Crea y Crece, sobre factura electrónica? Sí. No, porque tú no emites facturas electrónicas al cliente, sí que emites un ticket, ¿vale? Entonces ese ticket es una factura simplificada y sí que tienes que acogerte al Verifactu, pero la ley Crea y Crece en principio no, porque no tienes obligatoriedad de emitir una factura electrónica. Sobre todo porque es que el consumidor tendría que tener para ese efecto, tendría que tener un programa de facturación él también por si alguien le emite una factura, ¿sabes? Y eso en principio pues no está acogido ni creo que suceda, ¿no? O sea, nadie a nivel privado en su casa tiene un programa de facturación por si Repsol le emite una factura. ¿Alguna pregunta más sobre el tema de factura electrónica? ¿Os ha quedado claro el concepto, ¿no? De qué es una factura electrónica y por qué todavía no entra en vigor? O sea, realmente que entra en vigor siento ser un poco pesado, pero lo que entra en vigor el 1 de enero es el Verifactu. Pero no cambia la forma de facturar que tenemos hasta ahora. Simplemente cambia el software que utilizamos para facturar, si lo usamos, y que ese software va a llevar un código QR para poder verificar el consumidor que la factura está correcta, ¿vale? Pero no cambia nada. Y la factura electrónica es otra cosa, es a futuro. Ya te digo, se está hablando ahora, se está barajando verano 2028, pero bueno, veremos a ver. Puede haber cambios. Bueno, pues si queréis, os comento para que veáis un ejemplo de todo esto que estamos hablando. Nosotros hemos desarrollado un software de facturación que se llama Facturándote, ¿vale? Está ya operativo, el que esté interesado, pues puede registrarse. Y es un software SaaS. ¿Qué significa un software SaaS? Es un software de pago por uso, ¿vale? Es un software como servicio, que quiere decir que mientras nosotros estemos pagando tenemos acceso al servicio y si no, pues pasaríamos a un plan free
un plan gratuito en el que tendría sus limitaciones, ¿vale? Pero es un poco todo este tipo de servicios, no solamente de nuestro software, sino pues software SaaS, por ejemplo, puede ser Netflix, ¿vale? O puede ser Microsoft 365. Mientras estemos pagando las mensualidades podemos usarlo, mientras cuando dejemos de pagarlas, pues pasamos a un programa limitado, ¿vale? O que no podemos usarlo, ¿vale? Este software que nosotros hemos desarrollado, pues cumple las dos normativas, la ley antifraude, o sea, las dos leyes, la ley antifraude y la ley Crea y Crece, ¿vale? Sí que está preparado para cumplir las dos. Aunque, como os he comentado, como la normativa de la ley Crea y Crece de factura electrónica todavía no está 100% terminada, pues cumple de momento para lo que dice que tiene que llevar, pero bueno, tendremos a futuro que hacer modificaciones sobre este tema. ¿Qué características tiene principalmente? Pues mira, pues lo que os estaba comentando, funciona en modo Verifactu, o sea, nosotros generamos facturas y en tiempo real las comunica con Hacienda, ¿vale? ¿Cómo hacemos nosotros esto? Lo que generamos son borradores, ¿vale? Nosotros vamos emitiendo facturas y vamos generando borradores. Y esos borradores no son facturas hasta que no se comunican a Hacienda, hasta que no se suben al servidor de Verifactu. Por lo tanto, no tienen ni número ni fecha. Vamos a poder modificarlas, eliminarlas, añadirle cosas, lo que queramos. Pero una vez que esa factura la seleccionemos y la mandemos al sistema de Verifactu, esa factura automáticamente, ese borrador automáticamente se convierte en factura y se le genera un número de factura y una fecha, ¿vale? Entonces ya sí que es inalterable, como dice la ley, que tiene que ser el software, ¿vale? Entonces, de esa manera cumplimos toda la parte de trazabilidad, porque internamente pasamos esa factura, que además es visible por el propio software, y además aseguramos la inalterabilidad para evitar estas posibles sanciones, ¿vale? Nos permite además también una de esas facturas enviarlas de momento, como no estamos hablando de factura electrónica, enviarlas por email al cliente, le damos a un botón y le manda un email al cliente con la factura, ¿vale? No tenemos que preocuparnos ni en descargarla ni en mandarla a nosotros por email. Y además sí que acoge pues distintos tipos de impuestos y exenciones de IVA y todas estas cosas que comúnmente llevan los programas de facturación. Como os comentaba, pues existe la posibilidad de funcionamiento con factura electrónica, tanto las enviadas como las recibidas. Pero bueno, de momento, como no hay ningún programa de facturación electrónica al uso, esta normativa no está todavía creada, pues eso lo tenemos de momento desactivado. Pero sí que permite facturar a administraciones públicas. O sea, desde el propio software no tenemos que meternos en FACE, sino de aquí podemos hacer la factura de una manera bastante más amigable que con Facturae, que es el programa gratuito del gobierno para generar facturas electrónicas al FACE, y no tenemos que subirla luego directamente a FACE, sino lo hace todo automáticamente en nuestro software. Cuando funcione la factura electrónica, pues vamos a poder ver en tiempo real cuál es el estado de esas facturas. Y además nos permite este software llevar unas fichas completas de clientes y proveedores, tanto información de cada uno de ellos como un repositorio de documentos donde podemos crear carpetas y subcarpetas y meter toda la documentación que queramos de ellos. Podemos generar presupuestos, podemos tener una agenda de contacto de cada uno de ellos y todo eso desde la misma interfaz, de la misma ficha de cada cliente o de cada proveedor. Ahora lo vamos a ver si queréis para ver un poco más claro. Estos son diversos pantallazos del software, ¿vale? Para que veáis todas las características que tiene. Tiene un dashboard de entrada, un panel donde podemos ver un resumen de todo el sistema de facturación que llevamos en el momento. Desde aquí gestionaríamos los clientes, tenemos nuestro listado de clientes con nuestro buscador y filtros y todas las características y funcionalidades de cada uno de ellos. Y esto sería lo que es la ficha del cliente. Este cliente pues podemos ver la información, podemos ver la información comercial, su centro de trabajo, todas las comunicaciones comerciales que se han hecho con él, a modo de CRM, incluso información bancaria y agenda de contactos. ¿Vale? Entonces, si queréis, os comparto una demo que tenemos, ¿vale? Para ir viendo y me podéis ir haciendo preguntas y, como os comentaba, a ver si no me ha caducado la sesión. Vale, entonces este sería el dashboard, el panel de entrada, donde vamos a poder ver pues, estadísticas, KPIs de todo el sistema de facturación, las últimas facturas que hemos generado, los presupuestos que tenemos rechazados o enviados y aceptados. ¿Vale? Nos va a permitir también crear varios usuarios. ¿Vale? Los planes que tenemos sí que nos permite crear usuarios ilimitados de acceso
Las únicas limitaciones que tenemos según el plan es el número de facturas a generar y el número de empresas que podemos gestionar, ¿vale? Porque podemos gestionar, según el plan, pues varias empresas. Desde aquí arriba podemos seleccionar, de momento tenemos una de ejemplo, pero podemos crear, según el plan, 3, 5 o ilimitada, ¿vale? Podemos hacer planes personalizados. Pero para gestorías y para empresas o grupos de empresas sí que se pueden gestionar todas desde el mismo entorno y con el mismo usuario, ¿vale? Podemos configurar también el software, podemos añadir nuestro logotipo, ¿vale? Pues toda nuestra razón social, nuestros datos, el logotipo que aparece en las facturas, podemos dar de alta las cuentas bancarias, podemos configurar, por ejemplo, pues cuál es el tipo de IVA y impuestos que nosotros usamos, ¿vale? Por defecto, para que siempre nos salga ese. Podemos definir las series tanto de presupuestos, proformas y facturaciones que queremos utilizar, ¿vale? Para pues, las que queramos. Y luego además nos permite también configurar un catálogo de productos, pues para no tener que estar tecleando siempre los conceptos de esas facturas, pues nos permite tener ya predefinidos unos productos, unos conceptos que luego podemos ir utilizando en las facturas y hacerlas de manera más rápida, ¿vale? Predefinido ya con un importe unitario, incluso con el impuesto que se acoge a ese concepto. Antes de generar las facturas, tenemos que tener una gestión de clientes, ¿no? Donde podamos tener almacenados nuestros clientes. Desde aquí nos permite, por ejemplo, vamos a ver, filtrarlos, podemos ver todas las empresas que tenemos y dentro de cada una de ellas podemos acceder a su ficha. En esa ficha, pues como veíamos antes en el ejemplo, vemos sus datos, vemos el total de facturas y presupuestos que tenemos la información del cliente, tenemos, si es una empresa, una administración pública, como vemos aquí que tiene marcado, podemos dejar además las unidades administrativas que tiene, ¿vale? Pues para facturar a una u otra y desde aquí emitir las facturas a FACE directamente. Esto, recordad que esto sí es factura electrónica, ¿vale? Podemos dejar guardadas también las cuentas bancarias del cliente para saber dónde cobrarle. Podemos tener sus centros de trabajo, tenemos una agenda de contacto donde podemos tener a modo de listín, el antiguo listín telefónico que teníamos antes, pues podemos tener todos los contactos de esa empresa con su email y teléfono y su cargo, ¿vale? Tenemos también un repositorio de acciones, ¿vale? Una bitácora donde podemos ir dejando guardadas todas las acciones comerciales que se hacen, incluso podemos categorizarlas, podemos generar aquí a la izquierda nuestras secciones y poder categorizar esas acciones según el departamento, según el tipo de acción que hayamos hecho y lo que nos ha respondido el cliente, lo que le hemos dicho o cómo va el estado de sus trabajos. Y luego, por último, pues tenemos un repositorio donde podemos generar carpetas y subcarpetas y meter toda la documentación que queramos, ¿vale? Entonces, es sin límite, ¿vale? Esto es lo que nos permite cada uno de los clientes. Para los proveedores es muy parecido también. Podemos tener un listado de todos nuestros proveedores. Podemos filtrarlos también y podemos ver su ficha, donde podemos tener toda la información del proveedor, la actividad reciente que se ha hecho, si nos ha emitido facturas o no, sus cuentas bancarias, sus contactos y lo mismo, su repositorio de documentos, pues si queremos subir contratos firmados o cualquier tipo de acuerdo o documento que necesitemos tener guardado de ese proveedor, ¿vale? Y luego, por último, en gestión comercial nos permite generar presupuestos, ¿vale? Esos presupuestos nos permite modificar el estado para decir si está aceptado, rechazado o enviado. Nos permite generar la factura directamente desde este presupuesto, ¿vale? Por si no lo ha aceptado el cliente, y nos permite verlo, ¿vale? Nos genera un presupuesto en PDF con toda la información y los importes que hagamos para poder descargarlo y mandárselo al cliente. Y luego ya por último, lo más importante de todo el software es la parte de administración de facturas, ¿no? Desde aquí es donde el software de facturación cumple con la ley antifraude y con la ley crea y crece a futuro cuando esté. Vale, pues tenemos nuestro listado de facturas. Como veis, tenemos aquí 4 facturas en borrador. ¿Vale? Esas facturas de borrador no son facturas de momento. ¿Vale? No tienen, como veis, perdona, he pinchado a un cliente y nos hemos ido a su ficha. Como veis, no tienen fecha. ¿Por qué? Porque son borradores. ¿Vale? Ni tienen número de factura. Pero una vez que la verifiquemos, cuando en el estado ponga verificada, por ejemplo, como esta factura número A18, sí que automáticamente ya nos mete la fecha y nos mete el número de factura y ya no nos deja modificarla ni borrarla. Sí que nos deja anularla con este botón, ¿vale? Pero no podemos modificarla o podemos rectificarla. Podemos enviarla por email al cliente, podemos darle y verla, también en PDF, como hemos visto antes con los presupuestos, ¿vale? Y nos aparece, como veis, ese código QR, que es el obligatorio,
de Verifactu, ¿vale? Entonces, escaneando este código QR podremos ver que está registrada en el servidor de Hacienda y que es todo totalmente legal y que el importe que nosotros hemos declarado pues corresponde con el que le hemos entregado al cliente. Bueno, el cliente lo podrá ver más que nosotros, ¿vale? Eh, y luego, además, con esa factura, pues también podemos ver su ficha. En esa ficha pues tenemos un resumen de todo el bloque de totales y los conceptos, pero además podemos generar vencimientos, todos los que queramos, cada uno con su fecha y su cantidad, ver lo que tenemos pendiente de cobrar y lo que está cobrado y añadirle además a esta factura unas observaciones, ¿vale? Pues si queremos añadirle observaciones internas de la factura. Y respecto a las facturas soportadas, cuando esté en vigor lo de la factura electrónica, desde aquí podremos ver todas las facturas que nos envían los proveedores y podemos aceptarlas o rechazarlas o marcarlas como pagadas. Y si no, de momento, lo que podemos hacer es ir introduciendo las facturas que vamos recibiendo pues, en papel o por PDF o en email, introduciéndolas por aquí, incluso asociándolas con el PDF adjunto que hayamos escaneado, que nos hayan mandado, para tener todo el sistema de facturación y tener esos informes de totales y de todas las facturas que hemos pagado, ¿vale? Y por último, tenemos también las facturas pro forma, ¿vale? Pues desde aquí podemos generar también proformas y generar factura definitiva desde la proforma, igual que hacemos con los presupuestos, ¿vale? Y por último, sí que Facturándote se integra o se va a integrar de momento con Contasol, pero estamos trabajando ahora mismo en ello para poder integrar Facturándote con Sage y con A3, ¿vale? Y estamos abiertos a posibles integraciones futuras con otro sistema de gestión y de contabilidad. ¿Vale? Entonces, como veis, es un software bastante completo para facturar y es un software que cumple con todas las características y obligaciones, perdona, que nos obligan la ley antifraude de momento. ¿Vale? O sea, generamos con Verifactu, una vez que está generada y verificada no podemos modificarla, llevamos un registro interno y visible para el usuario de todo lo que ha pasado con esa factura y cumple toda la trazabilidad que nos exige la ley. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente presentároslo, era una opción, ¿vale? Una opción que quería enseñaros, que hemos desarrollado nosotros y que llevamos meses detrás de ello, ¿vale? Por eso sé un poco más o menos en qué consisten estas leyes. No sé si tenéis algún tipo de pregunta al respecto o de lo que hemos estado hablando durante todo el rato. Eh, a ver, decía Aurora, por favor, ¿puedes repasar las características de la factura electrónica para cumplir con Verifactu? A ver, siento ser pesado, pero no es una factura electrónica, ¿vale? Es simplemente una factura normal. Lo único que tiene que cumplir con Verifactu. Vamos a verlo si quieres en la... Un momentito que vuelva. No me está respondiendo. Vale. Vale, creo que a esto. Características de las facturas electrónicas para cumplir con Verifactu. Bueno, esto es para qué sirve la ley más bien. O sea, las características. Te puedo especificar, puedo repetir un poco lo que es Verifactu. Es una normativa, ¿vale? Que guarda un registro de facturación en el software de facturación y que puede utilizar dos modalidades, Verifactu o no Verifactu. Si utilizas Verifactu, el software se encarga automáticamente en tiempo real de inmediatamente notificar esa factura a los sistemas, a los servidores de la agencia tributaria. Y la modalidad no Verifactu, pues es que tú los guardas en ese software, siempre con su huella digital y su trazabilidad, pero cuando Hacienda te lo requiera, lo tienes que comunicar. Y una de las características de la factura que tiene que llevar, es como habéis visto antes en el ejemplo, pues que tiene que llevar ese código QR, ¿vale? Tanto las completas como las simplificadas, para poder verificar la trazabilidad de la factura. Y no sé si te referías también a ver, ¿dónde estaba? Por aquí, estas características que tiene que llevar el sistema informático de facturación. Eh, Tiene que tener una integridad, o sea, todos los datos tienen que ser íntegros y que no se pierdan con el paso del tiempo.
conservación de esa facturación, de esos históricos, y además, como os he comentado, cuando entre en vigor la factura electrónica, pues tenemos obligatoriedad de darle 4 años al cliente o al usuario para poder acceder a sus facturas. Tiene que ser legible, o sea, ese software las facturas tienen que poder ser legibles desde el software sin que estén codificadas con algún tipo de codificación propia del software. Tienen que tener una trazabilidad, o sea, se tiene que saber en todo momento qué ha pasado con esas facturas, y Hacienda lo tiene que saber, porque esa trazabilidad hay que mandársela a Hacienda a través del registro de acciones que tiene que llevar del software asociadas a cada una de las facturas. Y además, por último, y casi lo más importante, es que tiene que ser inalterable. O sea, una vez que nosotros la comuniquemos, esa factura ya no se puede modificar. No sé si te referías a estas características. Luego, pregunta por aquí Flora que si he dicho el coste de Facturándote. No, no lo he dicho. En la página web facturando-t.es tenéis los distintos planes, ¿vale? Tenemos desde el plan free para hacer algún tipo de prueba, una factura muy rápida, y tenemos un plan luego de 19,90 al mes, ¿vale? Y luego tenemos un plan Pro de un poquito más. Según las características, te permite generar más facturas, te permite generar y gestionar más empresas y más CIFs de facturación. Y luego podemos hacer también planes personalizados, tanto para gestorías, para poder usar todos sus clientes, como para algún cliente en concreto que tenga más necesidades de empresas o de CIFs o incluso de facturaciones anuales. ¿Vale? Todo lo tenéis todo en la página web de Facturándote, os la voy a poner aquí por si alguno estáis interesado. Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues no sé, ha quedado todo perfectamente claro y bueno, espero que el objetivo principal de esta charla, que era diferenciar o que aprendierais a diferenciar lo que es una factura electrónica y de lo que es el Verifactu, que es lo que todo el mundo habla ahora, pues espero que os haya quedado claro y ver un poco, saber si vais a tener que utilizar menos en estos casos que me habéis preguntado, que no he sabido responderos, pero saber si tenéis que utilizar un sistema de facturación ahora o no. Vale, muchas gracias. Vale, pues gracias a vosotros. Si queréis alguna pregunta más, estamos todavía en tiempo, y si no, pues gracias por haber atendido y por haber escuchado, haber preguntado a los que estabais interesados y bueno, espero haber sido lo más claro posible. Muchas gracias. Una pregunta. Sí. ¿Vais a enviar la presentación, por favor? Porque está tan bien hecha que sería bastante ayuda. Vale, sí, os la puedo mandar. No sé si desde el chat me permite mandar archivos, sí. Os la dejo en el chat si queréis. A ver, la tengo por aquí. La tengo en PDF, ¿vale? No la tengo con las animaciones y tal, pero bueno, para ver el contenido sí que os vale. Sí, perfecto. Vale, ahí se está subiendo. Y nada, de todas formas, si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros y intentaremos resolver. Y bueno, si estáis interesados también en el tema de Facturándote, el software nuestro, pues lo mismo, cualquier duda nos podéis escribir o llamarnos y intentaremos solventarlo lo mejor posible, ¿vale? Para estas preguntas que me habéis hecho que no he sabido responder, ya te digo que es más un gestor o un contable el que os podría ayudar más en ese sentido, ¿vale? Porque ya te digo que hay conceptos, yo soy informático y hay conceptos que me pierdo un poco ya con ellos. Muy bien, muy amable, gracias. Pues nada, gracias a vosotros.